sostienen, voy a citar, ¿no? En la introducción del texto, cito, la escuela moderna nació como una máquina de educar, una tecnología replicable y masiva para aculturar grandes capas de la población. Creo que esa definición es una definición superadora en términos de las definiciones, o de muchas de las definiciones disponibles 20 años atrás, pero que 20 años después es también y probablemente una imagen que, o una meta, o una idea que pueda ponerse a jugar en serie con otras. La pregunta es cuánto, la idea de la escuela como máquina, ¿no? Cuánto nos dice o cuánto nos permite entender sobre las experiencias comunes y colectivas de nuestro paso por las escuelas, por un lado, y por otro lado, ¿qué otras metáforas ustedes utilizaron o utilizarían, pensando desde hoy, ¿no? Que les permitan o que nos permitan, ¿no? A realizar otras aproximaciones al estudio de la experiencia escolar. Ahí, Inés, si querés comenzar. Bueno, aunque sé que Marcelo la va a defender, pero bueno, no me dejó ir después que él. Así que hago mi argumento ahora. Bueno, para mí la máquina no es una buena metáfora, no solamente porque no creo que hable de lo que eso hace una escuela, sino porque creo que además en el siglo XIX ya no era una metáfora fuerte. Me parece que desde principios o fines del siglo XVIII en realidad se impone como metáfora principal la circulación, más que la máquina. El pensamiento de la máquina es un pensamiento más de principios del siglo XVIII, me estoy basando en distintos trabajos de historia de las ideas en esto, ¿no? Y sobre todo a fines del siglo XIX, y esto lo trabajamos mucho con Marcelo en la dimensión del aula, la idea de cuerpo, de organismo, ¿no? Entonces, bueno, más bien los pedagogos de los que hablamos no tienen un pensamiento maquínico, sino más bien, yo diría, orgánico o podemos decir biopolítico en términos de Foucault, ¿no? Me parece a mí que la idea de máquina vino de Sarlo y la máquina cultural, ¿no? Y vino sobre todo de ese texto de 1997. Creo que hace referencia a una eficacia de la escuela, de imponer ciertos hábitos, de imponer ciertos lenguajes, ciertas referencias culturales. Y yo no tengo dudas que la escuela argentina fue muy eficaz, tuvo una gran eficacia política y cultural en construir e imponer esos lenguajes y esas referencias que se propuso, ¿no? Y que sigue siendo algo muy distintivo de esa clase media argentina, de esa identidad, ¿no?, cultural argentina que estuvo muy armada desde esta ciudadanía letrada. Pero desde el principio me parece que uno puede ver lo que se escapa, lo que se resiste, lo que se escapa, y lo que no es fácilmente subsumido por las operaciones que intentan centralizar o por homogeneizar o englobar todo dentro de una definición de cultura o saber desde el Estado-Nación, ¿no?, desde la escuela, desde una visión como más jerárquica y centralizada. Y no hay discurso ahí que cierre todo, ¿no? Para mí es un principio central, desde que me aparté de la idea altuseriana de los aparatos ideológicos del Estado, ya a principios de 1990, bueno, para mí la idea está como de que la escuela es un aparato, una máquina que produce, se olvida de muchas, sí produce, y ahí creo que hay que seguir mucho a Foucault, produce, reprime, ¿no? Pero ¿qué produce? No produce The Wall, ¿no? No produce otro ladrillo en la pared, produce muchas cosas, ¿no? Produce en parte conformismo y produce también, bueno, autonomías, ¿no?, de distinto tipo, y si uno mira, y vuelvo a este comentario que dice Marcelo, que para mí ha sido un tema, ¿no? Yo trabajé mucho, bueno, me formé con Popkewitz, con Tom Popkewitz en Wisconsin, con una línea muy Foucaultiana, y siempre era, bueno, ¿cómo explico Argentina donde la gente no se deja gobernar? ¿No? De todo, no hace falta que lo explique, ¿no? Este, donde precisamente esta idea de la gubernamentalidad, bueno, qué sé yo, hay que pensarla un poco distinta. No quiere decir que no haya disciplina, que no haya gobierno, pero digo, opera de otra manera, ¿no? Y opera de una manera en la que además siempre está como al borde de la disolución, que no es el caso de todas las sociedades, ¿no? Digámoslo. Por lo cual me parece que ahí yo me fui alejando y no me convencía esta idea de la máquina. Bueno, hoy diría que todavía menos, ¿no? Me parece que la escuela hace muchas cosas y lo estamos viendo ahora, y no me voy a repetir no sé, cosas que dije en la clase en pantuflas y etcétera, pero bueno, la escuela como un espacio de encuentro intergeneracional, como un espacio-tiempo que permite cierto trabajo con los saberes, como un umbral, ¿no? Como yo creo que la escuela funciona como un umbral, y lo vemos hoy que estamos confinados y que no vamos a la escuela, ¿no? Este pasaje, bueno, no es lo mismo tener clase
en línea que poder salir de tu casa y poder estar efectivamente en la copresencia de los cuerpos sin un cruce de trayectorias diferentes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece que da mucho para pensar. ¿Qué otras metáforas? Tengo varias, y ahí me acordaba un libro que me pasó Graciela Frigerio, también creo que fue en los 90, que es Las aventuras de la metáfora, es un libro francés, que yo sepa no se tradujo, de Nanine Charbonnel, y que habla de las metáforas de la educación y del educador sobre todo. Entonces es el guía en un viaje, el que nutre, el jardinero o el agricultor, el ceramista, el escultor, el grabador, el que porta la luz, el pastor, el constructor, el arquitecto, el que acoge, padre, madre, el descubridor, el explorador, el médico, el guerrero, el guardián, ¿no? No sé, hay un montón de metáforas, yo creo. Yo tratando de pensar un poco, bueno, qué metáforas usé y uso yo últimamente, son más la del viaje, me parece a mí. Hay la escuela como esto, como umbral a un viaje que tiene que ver con una actitud más reflexiva, ¿no? Y ahí también pensaría, bueno, nada, en cosas de historia de la ciencia, etcétera, pero esa idea de que merodeamos por lo ajeno, ¿no? En la escuela, y que ese merodeo, ese viaje que hacemos nos permite reencontrarnos o encontrarnos o ser otros, ¿no? Hacer algún tipo de, lo que dice Arendt también, ¿no? Alzarnos sobre nuestros hombros. Para mí ahí la idea de viaje es muy importante. La idea de jardín también es una idea muy interesante, pero no con la metáfora agricultora de que plantemos, sino porque la escuela es también un espacio de cuidado, ¿no? De traer el mundo con cuidado, ¿no? De traer, de cuidar, de seleccionar y de cuidar, ¿no? Y también de un jardinero que cuida, ¿no? No en el sentido de pensar que los chicos son plantas, sino en un sentido de amor, ¿no? De un cuidado amoroso, ese jardinero que todos conocemos, uno que queremos mucho, bueno, que cuida, ¿no? Sus plantas. Y la última sería más en esta línea de un artesano, un cuidador, un constructor, que es la idea de ensamblaje, ¿no? Y una idea de una escuela menos maquínica y más de un ensamblaje, de nuevo, que tiene cierta estabilidad, pero que también es precaria, ¿no? Y no olvidarnos que es precaria y que hay que sostenerla y que hay que defenderla y que hay que reconstruirla, ¿no? Entonces, no sé, esas son metáforas que a mí en este momento por lo menos me ayudan a pensar la escuela y a hacer escuela, ¿no? A mi manera. Marcelo. Bueno, yo creo que máquina no es una metáfora. Yo creo que máquina es un concepto analítico. Creo que en ese momento lo tomamos como metáfora. No es que dijimos, hicimos una especie de laboratorio teórico o metodológico analítico y dijimos, esta es la categoría. No, lo tomamos como metáfora, pero creo que, bueno, como con muchos síntomas, hay un poquito de verdad ahí. Y creo que es un concepto analítico. Creo que es algo que ayuda a entender ciertas formas del funcionamiento, no todas, ¿sí? Pero formas centrales de ese funcionamiento. Digamos, cuando, no sé, cuando pensamos en hacer esta conversación, no estaba mal llamarlo máquina, y quizás tampoco en un sentido, como dijo Pablo, crítico, porque hay que rechazar la escuela, o la escuela domina, etc., sino justamente para, digamos, tener procesos de empoderamiento, de democratización del conocimiento, de masas, ¿sí? No necesitas como solamente la cuestión situacional, donde un aprendizaje significativo para tal persona y una relación cuasi pastoral entre dos almas funciona bien, sino que necesitas un elemento maquinal, un elemento reproducible, un elemento en el cual está, digamos, hay una cierta descontextualización, ¿sí? Un poco con la definición que vos leías de la introducción del libro. En ese sentido, por eso creo que hay que mirar la idea de la máquina no solo como una forma de hablar sino que quizás es un descriptor interesante de alguno de los elementos centrales de esto que llamamos escuela. Por supuesto también es una metáfora, no digo que no lo sea, sino que creo que detrás de la idea de metáfora podemos perder esta idea de que tiene una capacidad analítica, y todo lo que tiene capacidad analítica pierde, como también la metáfora, tiene su lado oscuro, donde se lanza una luz, hay una sombra, y donde hay muchas cosas que no se aprenden con esta idea analítica de la escuela como máquina.
Y por eso tu pregunta no la puedo contestar, Nico, porque sí, ¿cómo se vincula con las experiencias? Ah, bueno, justamente, las experiencias es lo que está por fuera de lo maquinista de todo esto. Yo creo que nosotros tenemos una tradición muy fuerte de fobia a la máquina, ¿sí? Lo cual es muy raro, porque estamos rodeados de máquinas, ¿sí? Como dijo Inés, la epistemología del siglo XVIII definió al hombre, ¿no? A la especie humana, perdón, ¿sí? Como una máquina compleja, más compleja que un pato, y que eso, pero como una máquina al fin, ¿sí? Y es verdad que no estamos en esas epistemologías, pero elementos maquinales, reproducibles, que tienen como una especie de un automatismo específico, están en algo tan humano como el lenguaje también, ¿sí? Que es una máquina de semiótica, ¿sí? No creo que haya que divorciarse de la figura de la máquina sin absolutizarla, sin tomar la parte por el todo, etc. Digamos, cuando trabajamos, a ver, cuando uno trabaja sobre estas metáforas, cómo se habla de esta cuestión de la escuela, hubo un teórico alemán que se llama Treml, que era medio un evolucionista, o sea, tomaba las teorías de la evolución más ayornadas, ¿no? El darwinismo clásico, ¿sí? Como para mirar algunas cuestiones de la historia, etcétera, un humaniano también, de la sociología lumaniana, y él decía, bueno, de todas las metáforas, las más viejas que encontramos, él va a Egipto, a Mesopotamia, etcétera, etcétera, hay dos, que son, una es el artesano que produce un objeto, ¿sí? Y el otro es, digamos, más la metáfora agricultural, ¿no? Y eso muestra que lo que quizás llamamos como acciones educativas, como una acción específica, que ya no es tipo, bueno, un aprendizaje informal o un aprendizaje casual en la vida de una comunidad, es un aprendizaje con una serie de intenciones, era cuando ya la humanidad tenía este tipo de actividades, ¿no? Sea lo agricultor, sea lo artesanal, en el hecho, ¿no? La alfarería o la producción de determinados elementos. Entonces, ¿por qué? Si, digamos, las culturas simbolizan sus experiencias en función también de las prácticas materiales que tienen. Y las máquinas nos rodean y nos constituyen, ¿sí? Nos constituyen también y nos socializan y en algún momento tendremos una máquina en el oído para escuchar mejor, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Por qué la máquina tiene que estar afuera de todo esto? ¿Sí? Digamos, creo que hay una fobia, hay un miedo muy, muy primigenio a lo maquinal, a lo que es lo maquinal, etcétera. Es verdad que lo maquinal puro del siglo XVIII no acompaña la institucionalización de la escuela, ¿no? Digamos, esta globalización, etcétera. Pero justamente la primera institucionalización de la escuela de la escuela occidental, algunos de estos núcleos europeos, se produce también en función de representaciones maquinistas de la escuela y de la política educativa, ¿sí? Si yo doy una orden, las escuelas harán esto, etcétera. Y aparte la máquina es quizás más frágil, por eso quiero contradecirle a Inés en y es más precaria de lo que pensamos. En el momento de la crisis ecológica en que estamos viviendo, donde se está pidiendo que cada niño del mundo tenga una laptop, y hay 1.400 millones de niños en el mundo, y si 1.400 millones de niños en el mundo tuvieran que tener una pequeña máquina, que es una tablet en sus manos, para poder trabajar en esto que llamamos escuela, y se rompen y hay que reemplazarlas, etcétera, no hay planeta que aguante. Y ahí se nota la fragilidad de la máquina también. Entonces, la idea de la máquina no es solo una idea de fortaleza y de imposición, ¿sí? Sino de una manera de funcionamiento que se tiene que después combinar con otras maneras de funcionamiento que somos los humanos, con otro tipo de fragilidad. Bien. Gracias, Pablo. A ver, yo voy a entrar por otro lado, obviamente, para discutir. Primero estuve mirando el libro. La máquina está en la tapa y en la introducción. Después no vuelve a aparecer la imagen de la máquina en el resto del libro, ¿no? Nos quedó como en un comienzo. Y como suele pasar, fue lo último que pensamos. Generalmente la introducción y el título es lo último que uno le pone a una obra. Es exactamente al revés lo que se dice. Pero entraría por la idea de la máquina no tanto como metáfora, sino como oxímoron, como contradicción. Digamos, la potencia del término máxima me parece que tiene fuerza cuando lo ponemos escuela. Estamos en el título poniendo junto dos cosas que se contraponen. Digo, y acá vuelve a aparecer Ponce. Cuando Ponce escribe Educación y lucha de clases, estaba haciendo un acto
del mismo estilo. Educación y lucha de clases en la Argentina no iban juntos, él lo pone en un título. Es William en marxismo y literatura, es Janio y capitalismo, es si quieren Narodowski en infancia y poder, digamos. Es la potencia que tiene poner en una misma enunciado dos términos que en el origen supuestamente son opuestos, ¿no? Hacer una cosa, universidad obrera, digamos, otro tema que también investigamos mucho tiempo. Digo, hay algo del oxímoron en la idea de la máquina. Me parece que recupera algunas cosas de la máquina, dice Marcelo, esta cosa de la artificialidad, la invención, la producción, por eso la metáfora de la máquina es importante para la escuela, pero me paro mucho más en lo que dice Inés, ¿no? Hoy la escuela es otra cosa, la pandemia nos lleva a otra cuestión, ¿no? Esta idea de lo común, del umbral, pero también creo, y volviendo a esta idea, miramos un libro que hace 20 años escribimos, tal vez para que hoy podamos pensar la escuela como la pensamos hace 20 años y podemos pensarla como máquina. ¿No? Ubicar esta metáfora en el momento histórico en el cual lo estamos haciendo. En ese momento, para pensar lo que pensamos hoy, hubo que pensar esto antes, ¿no? Desde ahí recuperaría. Yo no diría que la escuela, la imagen de la máquina no me parece la más potente para pensar la escuela, pero sí recuperar estas ideas, historizarlo y ver esto. Hay algo de máquina, pero no alcanza con la escuela. La capacidad que en el momento parecía la categoría máquina para entender el fenómeno escolar, hoy ya no la tiene. Porque la escuela cambió porque son otras cosas, digamos. Pero sí, en un momento nos sirvió mucho.